también. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andan? Quería poner la pantalla. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, disculpen la demora, pero bueno, es así. La televisión es así, ¿vieron? Buenas tardes, Ahí profesora. tenemos imagen y sonido, profe, bien, gracias. ¿Vieron? Sí, no, ahí me dieron un truco de la cámara cuando se apaga, así que supuestamente nos vamos a ver ahora un poquito. Si no me doy vuelta, ¿no? Ellos me ven así. No estoy acostumbrada a la televisión, en serio, disculpen, pero esto es totalmente nuevo. Bueno, ¿alguno pudo leer el fallo de Portal de Belén? Porque era la idea, ¿no? Hoy, taller de jurisprudencia. Me voy. Sí, profe. Si ninguno leyó el fallo, me voy. Perfecto. Lo leímos. Sí, lo leímos. Sí, profe, lo leímos. Muy bien, muy bien. No, si son mejores que los de quinto no me leen, así que me voy a empezar aquí en aula de quinto. Cuando llegan a quinto no tienen más ganas de leer, ese es el problema. ¿O no? No, bueno. Esperemos que no. Esperemos que no. Las nuevas generaciones de estudiantes tienen que ser mejores. Bueno, la idea es que ustedes de a poco empiecen a entender, a comprender qué es esto de hacer un análisis de un fallo, ¿no? Primero leerlo y entenderlo. No grabarlo de memoria, ni mucho menos, ni ser eruditos en procesar, porque les falta un montón en la carrera. Pero aunque les parezca imposible, lo más apropiado, lo mejor para entender el derecho es leer sentencias. Porque se pueden saber todos los libros de memoria de la doctrina, se pueden saber Nino de memoria, pueden tener una idea de cualquier tema del derecho, pero si no comprenden una sentencia, si no son capaces de analizarla, desmenuzarla, de derecho, poco. Así que bueno, les voy a tratar de explicar más o menos la estructura de una sentencia antes de empezar a hablar del fallo en particular. Obviamente elegimos un tema fuerte, elegí un tema... Sí, fallo y sentencia es lo mismo. Fallo se le dice a la parte resolutiva de una sentencia, que vieron que esta composición de vistos, considerandos y resuelvos, generalmente en los temas que no son de penal, la parte resolutiva se le llama fallo, ¿no? Vieron que el lenguaje forense es complicado. Auto no es el automóvil de 4 ruedas, auto es el nombre del expediente y de las partes, bueno. Van a tener que acostumbrarse a eso. Pregunten cualquier cosa que no entiendan, por favor, no duden en preguntar, ¿no? Esas palabras. Y no se mareen con lo procesal, porque van a ver que en las sentencias hay mucho tema procesal. De hecho, en este fallo, las disidencias, ustedes saben lo que es una disidencia de algunos de los jueces, o sea que votaron en contra de lo que votaron la mayoría. Generalmente, en este caso, son cuestiones procesales. Consideran que no es procedente el recurso extraordinario ante la Corte por una cuestión más procesal, porque no es una sentencia definitiva o equiparable a ella. Entonces, bueno, no se mareen con esas cosas. Están en primer año, están en una materia que es introducción al derecho y quiero al revés, ¿no? Que vayan a lo grueso y a lo más importante, que es entender qué derechos están en juego en cada causa, en cada sentencia, y qué es lo que se pondera, como les dije, de las otras clases, ¿no? ¿Ustedes vieron? A ver si puedo escribir, no sé, no llego, ¿no? No llego ni a palo. O escribo o hablo. Bueno. No. Bueno, es así. Ustedes vieron que la sentencia tiene estas tres partes que yo les decía, ¿no? Vistos, considerando y el resuelvo. Vistos quiere decir los hechos, ¿no? Visto tal situación, visto tal otra situación, sobre todo los antecedentes de la, digamos, de la última instancia que estamos analizando, porque yo les voy a hacer analizar una sentencia en particular, que generalmente
va a ser de Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de Suprema esta no tiene nada, más parece una milanesa que de Suprema en cuestión de jerarquía, o de la Corte Interamericana. Entonces, en los vistos, en la primera parte de las sentencias que vamos a analizar, generalmente va a haber un raconto, un resumen de las instancias anteriores y qué se resolvió en las instancias anteriores, ¿no? Porque ustedes saben que una causa judicial se inicia en primera instancia y va recorriendo las sucesivas instancias hasta llegar a la última. Generalmente vamos a analizar la última sentencia, donde la sentencia queda firme. ¿Qué significa que una sentencia queda firme? Significa que nadie la apeló o que se vencieron los plazos de apelación, ¿no? O que es irrevisable. Ya van a ver con las otras materias, en procesal, en cualquier otra materia donde vean, en constitucional también, que hay sentencias que son inapelables. Pero el 99% la razón es que o se vencieron los plazos o se decidió no apelar la sentencia porque las dos partes están conformes. No, mentira, nunca. Eso no existe, ¿no? No existe. Nunca las dos partes están conformes. Eso es así. En el visto, como les decía, en los vistos, va a haber este resumen, este raconto de qué sucedió en las instancias anteriores, qué decidieron los jueces de las instancias inferiores, así se llaman, aunque no son inferiores. Y en los considerandos se va a hacer esta especie de subsunción entre los hechos y el derecho, ¿no? Esta estructura la tienen todas las sentencias, no solo la última instancia, ¿no? No las que vamos a analizar solamente, todas. El juez de primera instancia también tiene una estructura en la sentencia que es vistos, considerando y resuelvo. El visto es esto, ¿no? La causa, la descripción del hecho, en los casos que vamos a analizar en su mayoría, excepto los de penal, como el fallo Expósito, ¿se acuerdan? Por la muerte de Walter Bulacio, ¿se acuerdan? Ese es uno de los casos penales, menos de penal porque yo penal de oído, bueno, algo sé, pero soy abogada, pero no soy especialista y por ahí no conviene meterse en temas tan... Pero Expósito es un fallo muy conocido que llegó a la Corte Interamericana, por eso lo analizamos. Pero en la mayoría de las sentencias, también el juez de primera instancia hace un raconto de la causa y estructura la sentencia de esa manera, ¿visto? Considerando que la normativa aplicable a los hechos tal y tal, se resuelve en consecuencia, se toma tal decisión. Hay tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que no entendés cómo llegan a la mayoría y cómo carajo llegan al resuelvo, porque cada uno vota lo que quiere, dice lo que quiere y no tiene ninguna correlación entre los vistos y los considerando. Pero bueno, es así. Son jueces, hacen lo que quieren. Sí, sí. ¿Alguien hizo una pregunta? No, tienen el micrófono abierto. Bueno, pregunten, chicos. ¿Están todos silenciados por algo? ¿O? Disculpe, profe, yo no llegué a escuchar que era considerando. ¿Cómo? Yo no llegué a escuchar que era considerando. Los considerandos son la normativa aplicable al caso, ¿no? Es la aplicación de la normativa de acuerdo a los hechos que están descritos en los vistos. ¿Se entiende? Generalmente los considerandos son largos, ¿no? Porque hacer todo ese razonamiento de la aplicación de la normativa a los hechos, bueno, los jueces les gusta explayarse. Exactamente. Obviamente la fundamentación de un fallo se encuentra ahí, no en la parte resolutiva que simplemente describe la decisión final en base a esta subsunción que yo les hablo. Obviamente, muy bien, como dijo el compañero, la fundamentación de un fallo va a estar dada en los considerandos. Entonces, ahí es donde se van a perder un poco, ¿no? ¿Se perdieron un poco ahí en este fallo? Díganme.
Está bien, está bien. Cada uno está en su mundo. Sí, además, si usted... Pero la corte en ese año, que es 2002, ¿no? Pero esa corte al lado de este era un lujo, chicos, no saben lo que es esta corte. Si usted porque no sé si algunos trabajan en tribunal, en algún tribunal, dentro de tribunales. Yo trabajo hace 20 años. Si ustedes supieran cómo trabajan las cámaras, porque el juez de primera instancia está solo, tiene las pobres secretarias, yo fui secretaria de un juez de primera instancia muchos años, y le hacía los borradores de la sentencia, y estás sola, estás directamente con el único juez que toma la decisión. Pero en las salas de las cámaras de apelaciones se reúnen por vocalía. Entonces, de alguna manera, primero no pueden adelantarse supuestamente la decisión que va a tomar cada uno, pero sí después se reúnen para llegar a la mayoría y tomar la decisión. Si supieran cómo trabajan, mejor ni les cuento. La idea es que ustedes se pierdan ahora porque quiere decir que lo leyeron, porque es algo que realmente estén procurando, que realmente conozcan los expedientes. A lo mejor los chicos que están ahí en la televisión, acá en el panel, alguno trabaja en tribunales o en algo que se le parezca donde está en contacto con expedientes, ¿no? Con sentencias. A lo mejor algunos están acostumbrados a leer sentencias, pero no, la mayoría no. Entonces, la idea es que ustedes empiecen entendiendo el tema, el derecho en particular, o los derechos en pugna que hay, porque generalmente es así. Ustedes en una causa judicial van a tener 2 o más derechos en conflicto. Si no, no habría causa. Sí. Estamos todos conformes y no tenemos que hacer ningún reclamo y nos reconocen todos los derechos, no habría causas judiciales, no habría conflicto. Entonces, la idea es que ustedes vayan entendiendo, más allá de lo procesal, pregúntenme, porque no importa lo procesal, importa solo en la medida en que llega a la última instancia y que se tome la decisión final. La última instancia en el orden nacional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Interamericana no es una cuarta instancia o una quinta instancia. Eso lo vamos a ver en el fallo Fontevecchia, que supongo que va a ser el próximo que vamos a ver. Y la idea es que ustedes comprendan, más allá de lo procesal, qué es lo que está en juego, qué derechos están en pugna, y qué se pondera finalmente y en base a qué. Este fallo es un poco fuerte, como les dije, que la compañera de la clase pasada, la última clase, habló de ese fallo de la Corte Interamericana que es Artavia Murillo, que se trata de la fecundación in vitro, y es muy reciente, es un fallo reciente, dentro de todo, este es del 2002, un poco más viejo. Y también para que vean cómo un mismo tema tan importante como es el comienzo de la vida humana, a los fines del derecho a la vida y la protección jurídica, es muy distinto cómo lo interpretó la Corte del 2002 a cómo lo interpretó la Corte Interamericana hace un par de años, con un fallo como Artavia Murillo, ¿no? Los vamos a ver a los dos, por ahí la idea, ¿no? Que por ahí en vez de ver Fontevecchia, que veamos el que sigue, que sea Artavia Murillo. Pero vamos a ver, generalmente todos los años logro hacer como una correlación entre la teoría y los fallos, pero venimos como medio demorados con los temas, medios cruzados, así que bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo que podemos. Sí. ¿Civil? Sí, igual no es lo único que se aplica el Código Civil, ¿no? Esto de la normativa, sí. Obviamente el Código Civil viejo, es verdad, ahora lo vamos a charlar cuando hablemos del fallo. El Código Civil se modificó en el 2015, como ustedes saben, y esos conceptos han sufrido modificaciones. Algunos conceptos fundamentales han sufrido modificaciones. O igual, lo que más importa para mí decir de la reforma del Código Civil es que, y es lo que sucede en el resto del derecho. Acá tengo una alumna que va a sociales, a la materia de derechos sociales,
Y ahí es donde más se ve que la división que había antes, sobre todo de la reforma del Código Civil, entre los derechos privados, ¿no? El derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, y los públicos, ¿no? El derecho público, ahora ya no es tajante esa división. Para mí ya no hay división, ¿no? Entonces, la reforma del Código Civil implicó una constitucionalización de esa reforma. ¿Por qué? Porque pone a la Constitución y a los tratados de derechos humanos por encima de las regulaciones del Código Civil. Vélez no había hecho esa subsunción. El Código de Vélez era muy viejo, chicos. Tenía conceptos bastante arcaicos, ¿no? Entonces, era el siglo pasado. Entonces, la idea, digamos, de todas las reformas de los sistemas jurídicos, en todos los sistemas jurídicos nacionales, no solo el nuestro, es tener en cuenta la normativa constitucional y convencional de tratados de derechos humanos. Salvo algunos países, como les dije, Estados Unidos no firmó ni ratificó ningún tratado de derechos humanos. Supongo que eso les dice algo, ¿no? Estados Unidos es el titular del FMI, pero no suscribió ningún tratado de derechos humanos. Qué cosa, ¿no? Bueno, ellos no están sujetos a ningún tratado de derechos humanos. Ellos no firmaron ni la Convención Americana de Derechos Humanos, la autoridad son ellos. No firmaron el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no firmaron ningún tratado de derechos humanos que la Argentina tiene en su constitución, en el 75, inciso 22, a la par de la constitución, como parte del bloque, tiene 25 tratados de derechos humanos. Bueno, Estados Unidos no ratificó ni uno. De todos esos, ni uno. Lo que les decía de la reforma del Código Civil, igual que otras reformas, ¿no? El Código Civil tiene varias, digamos, dentro del código, es una codificación, tiene varios institutos, por decirlo de alguna manera, tiene contratos, tiene familias, sucesiones, ¿no? Obligaciones, tiene varios ítems, ¿no? Y tiene la parte general, la parte primera, que habla de las instituciones fundantes de las cuestiones civiles. En esa parte está el bien supuestamente más protegido, que es la vida humana. Y obviamente todo eso ha sido fruto de modificación. Porque la idea es que, ¿se acuerdan que antes se decía que los contratos son ley para las partes? Bueno, salvo que tengan objeto ilícito, ¿no? O sea, yo no puedo pactar cualquier cosa con un socio, ¿no? Con mi contratante. Tiene que tener un objeto lícito, por supuesto. Ese es el primer límite, Vélez lo tenía. Pero tenía la moral muy alta. Pero mientras no sea ilícito el objeto y las partes pactaban un acuerdo y un contrato usurario, era válido según el Código de Vélez. ¿No? Porque había otra concepción del derecho privado, ¿no? Había toda una concepción de la regulación de la normativa jurídica que era preponderantemente privada. Y el derecho público era más bien restringido al margen que quedaba dentro de todo lo que no se acordaba privadamente. Ahora no. Después de la modificación del Código, después de la modificación de la Constitución del 94, también, no mucho, no tanto como debería haber sido, no es una constitución social, pero debería haber ido por ahí. Lo que prima es el derecho público, la Constitución y los Profe, tratados. Sí, profe, se le apagó la cámara.
¿Ahí se ve? Yo no me veo ahí en el panel. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Ok. Sí, no, ¿a dónde? ¿Me decís? Porque no veo. Acá, ¿no? Galería, ¿no? Ahí está. Perfecto. Bueno, avísenme. Igual, chicos, mientras escuchen, está todo bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿dónde estábamos? En la reforma del código, ¿no? Bueno, obviamente hay ya como un ensamble entre el derecho privado y el derecho público, y sobre todo con los principios constitucionales, porque ustedes van a ver que en el control de constitucionalidad, que se hace en cada caso, ahora lo vamos a hablar un poquito, el control de constitucionalidad tiene que ver con eso, ¿no? Con la adecuación, la proporción que hay del resto del sistema jurídico con la Constitución y los tratados. Eso es hacer control de constitucionalidad, y el control de constitucionalidad en nuestro país es difuso y lo hacen todos los jueces y lo hacen en cada causa. Es parte del sistema jurídico que tenemos. Si bien pedir la inconstitucionalidad es algo que hace la parte que puede pedirla o no, el juez, al resolver un caso, está haciendo control de constitucionalidad y está obligado a ver esa adecuación de cualquier norma, de cualquier hecho, de cualquier omisión respecto de la Constitución y de los tratados. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender en cada fallo, en cada sentencia. ¿Qué derechos están en juego? ¿Cuáles son los que están en pugna? ¿Qué sostiene cada parte? ¿En qué se fundamenta cada parte para peticionar, para demandar o para defenderse? ¿Y qué se resuelve? ¿Qué resuelve el juez o el tribunal o la corte en este caso? ¿Qué se pondera? ¿No? No les voy a dar una sentencia donde la corte la rechaza por el 280, que es que no se mete en la discusión del tema porque dice que no tiene ganas de resolver. Es el 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es para decir no tengo ganas de meterme en este caso, simplemente, y no da fundamentos. Puede no dar fundamentos. Así que no les voy a dar. Vean cualquiera, pongan 280 de la Corte y un montón. La mayoría, el secretario general de la Corte, que creo que sigue siendo Cristian Abrita. Igual les voy a decir algo, este es un país, aunque parezca que no, es un país que todo lo judicializa. No es una crítica a la judicialización. El problema es que, ¿qué quiere decir que todo se judicializa? No, que los otros dos poderes, que son los poderes políticos, elegidos directamente por el pueblo, fallan. Porque si el Congreso no saca leyes, o saca leyes que no se cumplen después, o el Ejecutivo no tiene políticas públicas satisfactorias, o no lleva a cabo un plan de políticas públicas satisfactorias, ¿qué pasa? Ahí hay que judicializar todo. ¿No? Los derechos subjetivos individuales y los colectivos, todo hay que judicializarlo, ¿no? Eso significa que los poderes políticos fallan. Porque nos guste o no nos guste, el sistema que tenemos es ese. Tengo a mi hija que empezó a estudiar abogacía y me dice, no puede ser. Sí, puede ser, es así. El Poder Judicial revisa la actividad de los otros dos, nos guste o no nos guste. Por supuesto que les van a enseñar en la teoría que hay un equilibrio de poderes y que el legislativo hace la ley, el ejecutivo la reglamenta, la ejecuta o se encarga de las políticas públicas en forma directa y más diaria, más cotidiana, más directa, y el Poder Judicial imparte justicia de los casos que se le llevan, ¿no? Pero más allá de esa división de poderes, el único equilibrio que existe y que está plasmado en el sistema jurídico es que el Poder Judicial revisa la actividad de los otros dos. El único que hace control de constitucionalidad, ¿quién es? El Poder Judicial.
El Poder Legislativo y el Ejecutivo no hace control de constitucionalidad. Nadie. Son los nuevos reyes, son los magistrados son los reyes. 280, o cuando veamos Fontevecchia, que es una sentencia del 2017. Lo bueno es digamos, más allá de la crítica que hagamos puntual de por qué creemos que existe eso, por qué se hace eso en cada caso particular, sí, lo humano es así, en lo humano hay intereses, es imposible no tenerlos. El tema es que el problema es el sistema que tenemos. El problema es el sistema que tenemos. Y cuando ustedes vayan avanzando en la carrera se van a dar cuenta de las contradicciones que tiene nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como dice el artículo 1 de la Constitución, una nación que tiene 3 características, que tiene un sistema como representativo, republicano y federal. Bueno, representativo ya saben lo que es, republicano también, es la publicidad de los actos de gobierno, la limitación al poder, la periodicidad de los cargos, la representatividad es que el pueblo elige a sus representantes, bueno, y un sistema federal. Yo creo que ninguno de acá sabe exactamente qué significa el federalismo, porque no hay materia sobre federalismo en ninguna universidad, salvo en Córdoba, lamentablemente los cordobeses. Yo estuve en Córdoba, me dieron como 5 materias de federalismo. ¿Para qué? No sé, porque no sirve para nada. Tenemos un sistema federal de gobierno, una forma de gobierno federal, que en la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque cualquier estado federal que se conozca en el planeta Tierra, como Estados Unidos, como Australia, como no son muchos, la mayoría de los países son centralistas, no tienen una distribución federal del poder, ¿no? No tienen un código de fondo para todo, o códigos de fondo para toda la nación, y códigos procesales para cada provincia. Cada estado es autónomo, soberano, respecto a sus 3 poderes. Y cada estado dicta sus códigos de fondo. Nosotros no, nosotros copiamos un poco de Europa continental, del sistema continental europeo, y otro poco de Estados Unidos. Nosotros somos así. Y esas cuestiones que después se ven en la práctica, sobre todo en el funcionamiento del Poder Judicial, hoy se habla de que está en crisis el Poder Judicial. ¿Por qué será? Porque va más allá de las personas. Porque la moralidad de las personas, eso siempre estuvo de moda, eso siempre fue así. Yo reconozco que tuvimos cortes muchísimo mejores que esta, que creo que esta es la peor corte que hemos tenido, pero no digo nada porque puede venir una peor todavía. No digo nada, digo, tenemos estos 4 que son, como dijo Zaffaroni, los 4 jinetes del apocalipsis. Me encantó la descripción. Yo los veo igual, pero ojo que pueden ser peores los próximos. No, la idea es sumar mujeres, por supuesto, ¿no? Falta cupo femenino ahí. Ahora yo en cada foto que veo en las redes sociales del Consejo de la Magistratura y del Colegio de Abogados y de la política, y son todos hombres, digo, no, todos machirulos, faltan mujeres. Mucho machirulo suelto, mucho juntos también. No. Juntos peor. Sí, suelto no pasa nada. Suelto no pasa nada. Bueno, no, la idea es que las instituciones funcionen de otra manera. La idea es que, más allá de las personas y de ciertas características personales, como la de los 4 jinetes del apocalipsis, es que el sistema sea diferente, es que haya más miembros de la Corte, que la elección sea de otra manera, más transparente, que haya concursos reales y verdaderos, que no sea la familia judicial la que integra los tribunales, ¿no? Y mucho menos la Corte Suprema. La idea es que el sistema se cambie, no las personas. Las personas deberían rotar. Yo creo que los jueces deberían rotar. Si bien no los elige el pueblo directamente, con más razón.
Si los dos poderes políticos que tenemos los elige el pueblo por el sistema representativo directamente y tienen periodicidad en su mandato por una cuestión de democracia, hay que democratizar el poder judicial y que los cargos no sean vitalicios como los de un rey, ¿no? Y hereditarios, por supuesto. Y sobre todo, yo sinceramente a veces los escucho y lo discuto mucho con mis compañeros de política, con esta cuestión que tiene que ver con la política, que para mí hay ignorancia. Porque cuando los escucho hablar, ignorancia del derecho, ¿eh? Y a veces siento que no rindieron un concurso, que no sé qué posgrado tienen, que no sé de dónde estudiaron, porque tienen cada concepto que a mí me asombra. No por las sentencias, porque las sentencias no las hacen ellos. Las firman, pero no las hacen ellos. Entonces, yo conozco a la gente que está en la corte hace 1848 años y que pasan los jueces y siguen estando. Se van muriendo, nada más, pero gente muy, muy estudiada, muy, muy capaz. Me han dado clases, ¿no? Incluso los procuradores generales de la nación, ustedes se acuerdan que hemos tenido buenos procuradores, salvo este también, que es un impresentable, que está agarrado así de la pata del escritorio, está pegado con gotita, no lo podemos sacar. Hemos tenido buenos procuradores, pero también han ido rotando. Sí, por supuesto. ¿Quién no puede pegar la gotita? Cualquiera. Sí, por supuesto, el tema es que no quieren. No quieren. Por eso les digo, es el sistema el que hay que cambiar. Es el sistema. Pero bueno, lo que nos queda a nosotros es que los que estudien abogacía les interese esto, se internalicen con estos problemas y sean los quienes puedan llevar adelante el día de mañana estas transformaciones, ¿no? Con mucha lucha. Con mucha lucha. Sí. Tampoco se cumple. Con todo el sistema funciona mal. Todo el sistema funciona mal. Y lo saben, y el problema es que están tan enquistados en el poder que no hay voluntad de cambiarlo. Ese es el problema. Todos los tres poderes están tan contaminados, todos los partidos políticos están tan contaminados que no hay voluntad política para cambiarlos. Ese es el problema. Modificar algo tan importante como es la estructura de poder requiere mucho coraje, mucha capacidad y mucha voluntad sobre todo. Sí, 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 pero yo siempre, bueno, sobre todo a los chicos de derechos sociales, les hablo de la reforma del 49 y eso realmente es un lujo de contar cómo se modificó la Constitución del 49. Porque no importa que después la derogaron, lo importante fue cómo se la modificó, quiénes la modificaron. Aunque los radicales se levantaron y no quisieron, los radicales en ese momento eran pero más que respetables, no quisieron ser parte de esa reforma, la Cámara. Se levantaron y se fueron y se olvidaron de que Irigoyen había sido el que había iniciado todo ese proceso de nacionalización de la producción y la distribución de la riqueza. Se olvidaron de eso y no le hicieron honor. Pero realmente igual así dio gusto ver cómo personajes como Sampay, como Scalabrini Ortiz, llevaron adelante esa transformación desde lo más profundo, ¿no? No era solo lo que se hizo en el 94, que fue modificar un par de artículos y quedar bien entre los dos bandos que estaban en ese momento. Entre Raúl Alfonsín y Menem, se repartieron la torta, le dijeron, les damos los recursos naturales a las provincias, que eso fue un retroceso para el federalismo. A pesar de que te van a decir que fue un avance para el federalismo, fue un retroceso. Absolutamente un retroceso para el federalismo. Se modificaron algunas partes y sobre todo, ¿por qué se hizo la reforma del 94? Para darle estatus constitucional autónomo a la ciudad de Buenos Aires. Y se cagaron en la guerra que tuvo la provincia y que nos llevó tantos años de sangre.
Chicos, de estar poniendo la cámara cada rato es como un poquito incómodo, pero bueno. Lo importante es que escuchen. La verdad que habría que modificar muchas cosas, pero a mí me gustaría que con esta materia no solo aprendan Nino, no solo aprendan una introducción a los derechos humanos, que es la segunda parte del programa, no solo aprendan a entender las sentencias y analizarlas, sino que cada vez que tengan una materia de derecho público, de derecho privado, piensen en esas cosas, en cómo funciona el sistema, y que cuestionen el sistema instituido. Cuestiónenlo. Obviamente que hay que saberlo, ¿no? Hay que saber cómo se sanciona una ley inconstitucional, hay que saber las mayorías, hay que saber los requisitos para ser diputado y senador o presidente de la nación, hay que saber todo, todas las materias, y hay que saber concursos y quiebras, porque es importantísimo, porque con eso llevan a la quiebra un montón de empresas para llevarse puesto el país y para llevarse puesta la producción nacional. No es una cuestión solo de saber concursos y quiebras o sociedades. La doctora Gil Carbó, cuando estaba en la Procuración General de la Nación, hizo todo ese análisis y esa reforma de la IGJ y se la llevaron puesta. Porque lo que ella estaba viendo es toda esa corrupción que había acá en la ciudad de Buenos Aires para llevarse el dinero de todas las empresas estatales. Y sigue ocurriendo eso, por supuesto. Entonces, cuando estudien cada materia, sépanla, aprueben, está bien, pero cuestionen el sistema, aprendan a mirar más allá, ¿no? Más allá de la letra, ¿no? Cuando ustedes leen una carta donde hay sentimientos o donde hay intenciones, porque la carta puede tener también un sentido de odio, ¿no? Pueden recibir o mandar una carta con odio, que es normal en el ser humano. Ustedes tienen que ver más allá, ver hacia dónde va, más allá de las palabras que utilice, ¿no? Bueno, es lo mismo, cuando estudien las leyes, cuando estudien los conceptos jurídicos, traten de ver más allá, qué es lo que hay debajo, ¿no? ¿Por qué se sancionó esa ley? ¿Por qué esa ley funciona así? ¿Por qué no se modifica? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿No? Y sobre todo piensen que el derecho es otra cosa que la ley, ¿eh? Es mucho más grande que la ley el derecho. Eso se los dije desde el primer día. No se lo olviden nunca eso. Por eso cuestionen siempre, pregunten, háganse ese tipo de preguntas. Bueno, la sentencia de Portal de Belén. ¿Quién quiere empezar a preguntar o a decir qué entendió del fallo de Portal de Belén? Qué temita, ¿no? En otro año, imagínense que estuvimos discutiendo el aborto ahora, así que imagínense. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que la vida humana es un bien jurídico protegido, nombra, sobre todo vayan prestando la atención, no se lo sepan de memoria, qué normativa, ¿no?, ponen en juego. Ya hablan de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, son sinónimos, y nombra el artículo que Constitución Nacional, bla, 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 las inferiores, la Convención de los Derechos del Niño. Profe, y también consultan a genetistas y demás que evidentemente no tienen mucha idea, ¿no? Porque la fecundación se va a producir cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, o sea que nunca va a haber vida y no sería jamás una pastilla abortiva. ¿Cómo la última parte? Que nunca podría ser una pastilla abortiva, porque nunca se creó el feto, o sea, nunca se juntó el espermatozoide con el óvulo. O sea, ellos para fallar así también toman en cuenta en
estas consultas que hacen con los genetistas y demás. Claro, claro, claro. Imagínense. No, no, no. Vamos por parte, dijo Jack, el destripado. Vamos, no, vamos por parte. Lo que pasa es que sí, 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 sí. Profe, no se escucha lo que dicen los chicos. Vos, chicos, los que quieren hablar van a tener que pasar acá. El problema que tengo, chicos de la tele, es que tengo un micrófono con cable, si no, no se escucha. Entonces, los chicos hablan y no se escucha. Pero los voy a hacer venir acá al panel para que la televisión escuche bien. Esto es así, chicos, ¿qué quieren? Esto es así. Esto es Argentina, lo estamos con alambre. La compañera hablaba de qué es lo que dice, bueno, se resumió todo el fallo, por eso ahora la hago pasar para que repita todo lo que dijo. El problema es que estamos ante concepciones distintas, ¿no?, del derecho a la vida, del comienzo de la vida humana, y no es poca cosa. Obviamente el Código Civil de ese momento lo decía como muy tajante, el comienzo de la vida humana se daba con la fecundación. Por eso yo creo pertinente que les iba a dejar el fallo este de la Corte Interamericana para el final, porque lo daba cuando daba derechos humanos en la unidad 8, pero ya que vimos vamos a ver a Artavia Murillo para la próxima clase, que es un fallo reciente de la Corte Interamericana, y que la Corte Interamericana, que a la Corte esta le guste o no le guste, no es superior, pero es la que aplica la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no es la única, no es la última palabra. La última palabra la tiene la Corte Interamericana. Le guste a estos jueces, a los 4 jinetes, les guste o no les guste, es así. Entonces, vamos a ver que la Corte Interamericana, hace un par de años, dijo cuándo comienza la vida humana y que no es precisamente con la fecundación. ¿Por qué dijo eso en ese fallo? Porque obviamente la Convención Americana no dice que el comienzo de la vida humana, como el Código Civil viejo, comienza con la fecundación. No dice eso. La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida humana y hace todo un esbozo de que es el bien jurídico más protegido porque a partir de él se puede predicar todos los demás. Pero no dice que la vida humana comienza con la fecundación. Entonces la Corte Interamericana en ese fallo hace una interpretación de cuándo comienza la vida humana y por ende la protección, y dice que empieza con la implantación. ¿Por qué lo dice en ese fallo así? Porque, como les conté, ese fallo trata no de esto, de una pastilla abortiva, entre comillas, sino de la fecundación in vitro. Y si no mal no recuerdo, siempre me confundo del país, creo que era Ecuador, no me acuerdo, Artavia Murillo, eran un grupo de ciudadanos que estaban buscando que el Estado les devuelva el derecho. Costa Rica, profe. Costa Rica, gracias chicos. Costa Rica estaba esperando que el país le devuelva el reconocimiento del derecho a tener una familia y a hacer fecundación in vitro, porque lo había prohibido la Corte de Costa Rica. Había prohibido, había estado permitida en un tiempo, y una asociación parecida a esta, la de Portal de Belén, dijo que la fecundación in vitro era abortiva, que se perdían muchos espermatozoides por el camino, entonces era abortiva. Y entonces iba en contra del bien jurídico protegido que era la vida. Entonces la Corte Interamericana hace toda una explicación, y es muy interesante leerlo, y que van a decir, ay, pero Portal de Belén analizaron
en carreta, cuando estábamos en la época de las carretas. Bueno, sí, un poco sí. No fue hace tanto, ¿no? Estábamos en el 2002. Yo recuerdo, en el 2002 me recibí de abogada. Y me acuerdo perfectamente las concepciones sociales que había en ese momento, y sobre todo con la mujer. Sobre todo con la mujer, ¿no? Pastillas anticonceptivas, la postura de la iglesia, ¿no? Preservativos, la pastilla inmediata, que la habré tomado muchas veces, hasta que la prohibieron, y ahora no sé cómo se llaman las nuevas, sinceramente. Ya no sé, estoy grande yo. Se llaman AE. ¿Cómo se llaman? AE. Mira, muy bien, la voy a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ya son re moralistas. Qué raro. Atrasan 2 siglos, por Dios. Profe, yo creo que también la disyuntiva está porque hay anticonceptivos que impiden la ovulación y otros que actúan sobre el endometrio, Sí, que es donde anida el óvulo fecundado, digamos. Y sí, ahí se arma el quilombo, hablando maripronto. por eso. Ahí el fallo este lo dice. Supuestamente esta pastilla producía este desequilibrio hormonal en el endometrio para evitar ¿no? la implantación. Si mal no recuerdo, yo no soy médica, pero entiendo eso. Supuestamente el Profe. argumento. Sí, Yo soy referente de salud sexual, justamente. Estas son las pastillas. Lo que a mí me parece raro es que la fecundación, como le decía, es cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, y que no tengan en cuenta que esta pastilla, si ya se implantó y ya se creó el feto, no tiene no tiene efecto. efecto abortivo, ni esas, las de Belén, ni estas tampoco, Claro, sino que hasta pueden ayudarlo, porque al tener progesterona estimulan. se prendió bien. ¿Cómo se Lo llama que la pasa, pastilla? Le preguntan, que no entendimos bien. AE, AHE, es la pastilla de emergencia, mal llamada pastilla del día después, Pastilla de después. que hoy en día se Pero sí, reparte en todos lados. la tenés que tomar un par de horas, si no después no tiene efecto, ¿no? Supuestamente. No, la pastilla la puedes tomar hasta 5 días después, si en el momento que uno tuvo la relación sexual ya se implantó, ya está, pero los espermatozoides viven 5 días, por lo cual hasta, si no quedaste hasta el 5.º día la puedes tomar. Mirá, qué interesante, chicas. Bueno, ya lo que saben. pasa que me parece que hasta entre los médicos hay disyuntivas con el tema Sí. del origen, claro, de la vida. Si es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo o cuando anida, cuando se implanta. Sí. Igual, convengamos, no sé, por ahí yo estoy delirando, ¿no? Pero después de sancionar la ley de aborto, me parece que una pastilla no tiene mucha discusión, ¿no? No debería, nadie, no sé si acá en este país, digo, no, que no está regulado y aceptado, Totalmente, no totalmente. tiene No, sentido, creo que ¿no? aparte hoy en día se entrega junto al método anticonceptivo, que es gratuito, se entrega libremente en comedores comunitarios para que las referentes también lo Por eso. entreguen y demás. Por eso, acá ya no tiene sentido esta discusión, lo que sí tiene sentido es que, digo, mientras la ley de aborto está vigente, lo que sí tiene sentido es pensar en lo que significa la interpretación de la ley, ¿no? Porque es lo que le decía un poco de la Corte Interamericana cuando leamos el otro fallo. La objeción de conciencia de los médicos. Bueno, la que me faltaba escuchar. Está bien, está bien. Igual sí, supongo que la tienen, ¿no? Tienen esa libertad, la tienen. Yo no sé por qué opinaron los hombres. Eso me llamó la atención cuando escuché a todos los machirulos en el Congreso de la Nación, porque escuché cada cosa. Yo se lo pregunté a mis machirulos más cercanos, al abogado con el que doy clases en la UBA, que es un machirulo radical, y si los hay, él dice que no, que se deconstruyó él, pero yo no vi nunca, ni los escombros no lo vi nunca, y le pregunté qué opinaba para ver el fundamento, y escuché sobre todo
A mí me llamó mucho la atención, porque ni siquiera era moral el argumento. El argumento era ¿quién va a pagar el aborto? ¿Quién se va a hacer cargo del aborto gratuito para todas las mujeres o lo iban a pagar los Lo hombres? vamos a pagar con los hombres bien de impuestos. familia. Esa era la discusión. Bueno, ustedes no sé si han Qué visto. vergüenza. Yo yo me paraba y gritaba tipo como el Tano Pazman en River cuando se fueron a la B, y gritaba y decía, ¿qué es? ¿Qué es? Yo, como si hubiera estado ahí, pero si yo hubiera tenido el privilegio, yo quiero tener el privilegio de estar en el Congreso algún día, porque es lo mío. Trabajo en el Poder Judicial y no estoy para ese lugar, porque ahí trabaja la gente calladita y de buena moral y que no cuestiona las instituciones fundamentales del país. Yo vi las sesiones del Congreso y escuchaba esas burradas, porque el tema era quién lo iba a pagar. Primero si las provincias lo iban a pagar, y después quién iba a poner esa plata. Los hombres bien de familia iban a poner la plata para que las mujeres aborten. No, sí, yo dije, no voy a decir el nombre porque no puedo mandarlo al frente, pero un ex gobernador de la provincia de Misiones dijo eso. Dijo eso. ¿Quién fue el gobernador un gobernador de la provincia de Misiones? No, el otro. Ese es Jujuy. Supongo que sí, no sé. Oscar Herrera, profe. No, Clos, Maurice Clos. Maurice Clos, sí. Maurice es un nombre francés. Maurice. Lo dijo al No es final. Maurice, es Maurice. ¿Cómo? Lo dijo al final. Lo dije. Y nadie lo conoce, bueno, mejor. Hubiera dicho, no sé. No sé, sinceramente ni me lo pregunté, pero supongo que no hubiera salido la ley de aborto en el gobierno de Mauricio Macri. No, porque él es un hombre bien de familia, sí. A la iglesia. Sí, bueno. Bueno, eso se lo explicaba a mi hija el otro día. Oye, pero ustedes saben por qué no se pudo modificar el artículo 2 de la Constitución. Ustedes saben por qué. ¿Por qué no se pudo modificar en el 94? Sí. Que el Estado sostiene. Eso fue lo más bizarro que vi en mi vida, pero bueno. El que entregó el hijo, bueno, el que es el que mató a Nisman, como dijo Horacio Berbisky. Menem mató a Nisman. ¿Ustedes lo escucharon a Horacio Berbisky decir eso? Léanlo al libro. Lean 2 libros sobre Nisman. El de Pablo Dugan, que es muy malo hablando, porque es un desastre, ustedes lo escuchan y es un payaso, pero escribe bien, salvo que él no los escriba los libros, que tenga un escribiente, que es lo más probable. La data que maneja Dugan y Horacio Berbisky también, pero Horacio escribe muy bien. Yo trabajé muy poco en el CELS y muy poquito y me fui espantada, pero la verdad que si hay alguien que maneja ahí poder es este señor. Y él dijo eso, él escribió, no sé si no escribió un libro Horacio Berbisky sobre eso, pero dijo desde Menem que le financiaron la campaña a los sirios libaneses y no cumplió. Ustedes saben cómo funcionan esas cosas. Hay que pagar con la vida de alguien. Uno le entrega el alma al diablo, cuando el diablo te viene a cobrar, no queda otra. Yo no les recomiendo que le vendan el alma al diablo, pero por eso nomás. Si es por un buen motivo, véndansela, pero después viene a cobrar y no puede decir que no. Bueno, entonces Horacio plantea eso, ¿no? Que gracias a Menem se llegó a esa situación. Sí, no, hay que leer obviamente toda la historia y el hilo que hace él, con la data que tiene, por supuesto, ¿no? Pero no sé por qué llegamos a hablar. Profe, La reforma del 94. ¿Por qué la iglesia se mete en temas como esto y por qué el artículo 2 de la Constitución no se pudo reformar? ¿Nadie sabe eso?
Porque, exactamente, porque la reforma de la Constitución, ustedes saben que, o lo van a estudiar en Constitucional, o están estudiando, están viendo. Bueno, ustedes tienen dos tipos de poderes en el Estado democrático moderno, ¿no? El poder constituyente y los poderes constituidos, o el poder constituido. ¿Quiénes son los poderes constituidos? Los tres poderes, ¿no? Los tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y el poder constituyente es el que se reúne por primera vez o a un solo efecto para dictar una constitución, para establecer una constitución. Yo cuando les hablé de la constitución y cuando empieza el Estado constitucional de derecho, con las revoluciones francesa y americana, les dije, les expliqué que una constitución escrita o no es eso, la que limita el poder y garantiza los derechos fundamentales, pero ahí tiene que haber, ahí empieza la concepción de qué son los poderes constituyentes y los poderes constituidos. Entonces, el poder constituyente, y es en la mayoría de los países de todo el mundo, establece un pacto básico e irrompible hacia la eternidad, que es que el Estado tenga la forma democrática y constitucional de gobierno. Porque si se pudiera, porque en la parte dogmática, como dijo la compañera, que no se puede modificar por el poder constituyente, que es un pacto que se hizo en ese momento, si se pudiera modificar, podrían modificar las bases de un sistema democrático, porque podría venir mañana un poder constituyente y decir que ahora somos una monarquía de Estados Unidos. Bah, como si no lo fueran. Ahora vienen por el litio, ¿no? Por Vaca Muerta. Por el litio vienen ahora, ojo. Están todos sonrientes, así, clean caja, están haciendo todo porque ya saben que van a negociar con el litio de Argentina. El oro blanco del mundo, está acá. Qué bárbaro. Y somos pobres. Qué cosa, ¿no? Y los ves ahí arrastrándose por la deuda que tomó Macri. Qué cosa, ¿no? Bueno, no se puede modificar ese artículo 2 porque forma parte de la parte dogmática de la Constitución que no se puede modificar, porque supuestamente ahí, lamentablemente está esto del culto católico, que nadie lo practica ya, a esto de que el Estado sostiene. Está la parte dogmática que sienta las bases. Sí. Sí. ¿Quién habló? Diego. Se fue. Bueno, entonces le quería preguntar, ¿hasta qué parte considera la parte dogmática? ¿Hasta qué artículo? ¿Hasta qué artículo? Supongo que es hasta el... Antes decíamos que era hasta el 30, pero los artículos se han modificado, se les ha agregado. Supuestamente es hasta el 30. Los artículos que han modificado la parte estructural de la Constitución son a partir del 36, porque el 36 agregó la traición a la patria, justamente para quien modifique de alguna manera, digo en los hechos, esto de traicionar el sistema democrático. Quien se alce en armas, sobre todo el 36 se modificó por la última dictadura, ¿no? Se modifica por esto. Y el artículo 36, la pena máxima para aquel que traicione a la patria y se ponga en armas en contra del pueblo, justamente por la última dictadura militar. Tengo entendido que es hasta el 30. Justamente el 2 entra en esta parte y... Chicos, no hablen todos juntos ahí porque no se escucha nada, por favor. Túrnense. Una pregunta, profe. Sí. Una pregunta más sobre el tema. Sí. En el 47, Perón modificó la Constitución y modifica la Constitución, no toca esto. No se te escucha, Diego. Se te corta mucho. Profe, ¿me escuchan? Te escucho de a rato porque se te corta. Intento, sí. Profe. Bueno, cuando en el 47 o 49 fue que Perón modifica la Constitución, o sea, ¿no toca estos artículos? ¿La del 49? No, eso es... La del 49. La del 49 no. Es un pacto que se hizo con el primer
poder constituyente que hubo en el Estado argentino. Ustedes piensen que veníamos de un virreinato, nosotros no siempre fuimos un Estado democrático. Nosotros éramos colonia, seguimos siendo, pero en las formas éramos colonia además. Legalmente éramos colonia, ahora somos ilegítimamente una colonia, pero bueno, tenemos constitución ahora. Sí, eso fue un pacto que se hizo con el primer, digamos, con el surgimiento del Estado argentino. Eso es muy interesante. El único libro que esto lo doy en la UBA en Teoría del Estado, el único libro que para mí es muy justo, sobre todo para grado, que habla de la formación del Estado argentino, es Oxlack. ¿Ustedes lo conocen a Oxlack? Es muy bueno. Es excelente. Oxlack tiene muchos artículos, muchos libros. La formación del Estado argentino es el que doy ahí en la UBA y que no sé acá en Teoría del Estado qué libro ven, ni nada. Sé que acá lo da un compañero que es, no me sale, Marcelo Koenig, y amigo, por supuesto. Y no sé qué doctrina les da ni nada, pero Oxlack es excelente. Oxlack escribió un artículo después de la última dictadura militar que se llamó Merecer la ciudad, y que yo que estuve en la judicialización de la causa del elefante blanco, parecía escrito en ese momento. Ustedes saben lo que es el elefante blanco, ¿no? La ciudad oculta. Está ahí en Mataderos, en Avenida Perón y Piedra Buena. Piedra Buena, sí, pero ya no está más. No, ya sé. Está el Ministerio de Desarrollo. Si supieran. Y googleen, está el libro, lo escribí con el defensor que fue mi expareja y el resto del equipo que trabajó ahí. Ellos se quisieron quedar con ese edificio porque ese edificio era un edificio de 14 pisos que había sido creado en la época de Perón y iba a ser el hospital de infecciosas más grande de Sudamérica por una iniciativa de Palacios, el socialista. Y vino el golpe y quedó a medio terminar. Tenía hasta el segundo piso construido y el resto era una estructura vacía. Lo quisieron demoler muchas veces, pero en el artículo este de Oxlack, que habla de merecer la ciudad, lo nombra porque se llama ciudad oculta porque en el Mundial 78 estaban los militares y cómo los extranjeros iban a ver que acá había villeros y pobres que habían ocupado un edificio, ¿no? Entonces lo tapiaron. Desde la vista del aeropuerto lo tapiaron todo. Por eso se llama ciudad oculta. Elefante blanco le dicen a todos los edificios colosales, gigantescos, que quedan a medio terminar y que son ocupados por gente que no tiene techo. En Venezuela hay uno que se llama la Torre de David. Yo fui a hacer una pasantía ahí. El Güernes fue parecido, lo que pasa es que yo también intervine en Ramón Carrillo, que fue el barrio que trasladaron del Güernes. El Güernes lo pudieron demoler, pero el edificio de Elefante Blanco, digo porque aprendí arquitectura como nadie, no se podía demoler, porque era una estructura tan sólida que la implosión iba a generar más daño que dejarlo ahí o reconstruirlo. Entonces no lo pudieron demoler. Demoler un edificio como el Güernes implica toda una cuestión edilicia que tiene que ser analizada. Por eso no lo demolieron. ¿Quién te imagina que se los quedó? ¿Por qué te pensás que es autónoma la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el negocio de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el negocio de la Ciudad de Buenos Aires? Los edificios lindos, estos de cartón que están construyendo. No sé, a mí no me gustan. A mí me gustan los edificios franceses antiguos, esos viejos, de techo de 4 metros. A mí estas berretadas no me gustan. ¿Por qué? Porque es el negocio. Porque se construyen pesos y se venden dólares. No se vende a nada porque no se lo venden a nadie, es todo la hoy. No. Ese es el negocio de la red. El suelo. Por eso Oxlack que escribió Merecer la ciudad. Porque vos tenés la ciudad más rica de la Argentina con la cantidad de villas y asentamientos que tenés acá. ¿Por qué?
No, sí, hay. A ver, hay. Lo que pasa es que es para cierto poder adquisitivo. ¿Cuánto sale el suelo acá? ¿Cuánto sale un departamento en Buenos Aires? La Villa Olímpica. Y en Brasil, en Río de Janeiro, también se hizo la Villa Olímpica. También fui ahí. Fue tremendo. Lo que pasa es que allá es otra cosa. Allá cuando bajan, que se agarran la cabeza los gendarmes, esos que tienen esa metralleta de 3 metros, cuando bajan, salen corriendo los gendarmes. ¿Se acuerdan de Río de Janeiro, de Ciudad de Dios? Ah, no es lo mismo. Acá los pasan por arriba, acá negocian. Acá en realidad la gente de la Villa Sin Tanto negocia con la recta. Eso es lamentable, pero es así. Caracas pasa lo mismo. ¿Alguien es adicto a Netflix? ¿Nadie vio la serie Homeland? ¿Nadie vio la serie Homeland? Fue la mejor serie Sí, yo la vi. Buenas, profe. Yo la vi. Yo ¿La también. escucha? vieron? Por supuesto. Homeland, Sí. ¿qué significa Homeland? ¿Se escucha? Sí. Buenas Víctor, tardes. sí, Sí. sí, se llama... Es excelente la serie. Excelente, pues Homeland es el nombre de el operativo que sacó Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Homeland significa seguridad interna. Homeland, seguridad interna. Se llama así el operativo después del 11 de septiembre. ¿Vieron que antes todos éramos el país de la libertad, éramos Francia, una copia de Francia, ¿no? El país de la libertad y nadie te palpa, ¿viste? Después del 11 de septiembre te tocan todas, ¿viste? Que te agarran esas negras que te tocan, te meten el dedo por todos lados en el aeropuerto. Yo una vez me calenté y le dije, dale, lo dejaron pasar a Bin Laden y no me van a dejar pasar a mí. Tenía un castillo de Disney, dale, dejate de joder. Miren lo que es después del 11 de septiembre, es tremenda la seguridad, entre comillas. Igual se las volaron, así que, o las volaron ellos, no sé. Bueno, Homeland, eso dicen las malas lenguas, no sé. Nunca lo sabremos. Sí, no sé. Homeland es eso, seguridad interna. Y en la serie Homeland, el soldado, muy yanquilandia igual, el soldado americano que estaba dispuesto a matar al presidente, que había venido converso al musulmán, empieza la película con un soldado americano que se arrodilla en una alfombra en el garage, vuelve a su casa y empieza a hacer el saludo musulmán. Entonces, había estado en la guerra de Irak, no me acuerdo, Víctor, en qué guerra había estado el soldado este americano, en la guerra de Afganistán, de Irak, no sé en cuál. En la guerra de Irak. De Irak, bueno. Era republicano el soldado Sí. en la serie. ¿Y dónde termina? En la serie, por supuesto, es muy buena igual, ¿eh? Es muy buena porque escuchás diálogos a la gente de la CIA y que trabaja para la libertad de los americanos y del resto del mundo, y me acuerdo que los musulmanes le decían, ustedes van a perder la guerra, porque a ustedes lo único que les importa son sus yachts y sus clubes privados. En cambio nosotros nos inmolamos generación tras generación y no nos importa perder la vida en pos de esa meta y de ese ideal. A ustedes lo único que les importa es el dinero y sus yates. Por eso ustedes van a perder la guerra contra nosotros. ¡Wow! Agarrá, chupátela, se la dijo. Y ese soldado termina en la Torre de David de Venezuela, ahí en Caracas. Y cuenta, y a mí yo no lo podía creer, porque yo fui a hacer una pasantía, te querés morir, porque encima los venezolanos, viste que tienen esa cosa formal del lenguaje, que te hablan todo, te hablan de las instituciones de ellos y parece que estás en, no sé, en Finlandia, viste. Y a veces, bueno, pero hay que arreglar otras cosas, ¿no? No puedo creer que me llamen en plena clase. Bueno. Y este soldado termina ahí en la Torre de David. No sé, no está más en Netflix. Vieron que algunas series las sacan después de Netflix y las ponen en otra, en Prime Video. No, porque es de la Fox, es de Star Plus. Sí, no, o no es de HBO. No, Star Plus. Yo tengo Star Plus y lo vi ahí. Estar ahí. Hay que mirarla porque vale la pena. Pero aparte, todo tiene un condimento político. Perdón que me meta, profe. Porque la serie la hace Fox, Star Plus, que tiene una posición tomada, no es un medio... Sí, respecto a eso, porque supuestamente sí. Sí, bueno, qué sé yo, no les creo nada igual, no sé, si viven ahí no les creo nada.
Pero está filmada la Torre David y yo estaba fascinada porque había ido a hacer la pasantía ahí y es tremendo, es mucho más alta que el Elefante Blanco, esa torre es colosal. Realmente a ese edificio también se le llama Elefante Blanco. Elefante Blanco se le dice a esos edificios así, ¿no? Que tienen esa estructura. Volvemos al fallo, chicos. La vida, la concepción de la vida. Bueno. La estructura del fallo. Bueno, la estructura del fallo. ¿Qué dice la mayoría entonces? ¿Qué dice la Corte en el fallo Portal de Belén? Volvamos al fallo, chicos. Nos fuimos a Netflix. ¿Qué dice el fallo? ¿Qué dice la Corte por mayoría? Bueno, fundamental. Falla a favor de la Asociación Portal de Belén. ¿De dónde era la asociación? ¿Alguien sabe? Profesora, ¿de dónde? Prohíbe la venta, no falló a favor, prohibió la venta. A favor de la asociación que quería que se prohíba la fabricación, comercialización y distribución. Cuando yo les digo, eso es importante que lo tengan en cuenta para entender, porque por ahí entienden todo al revés en el fallo. Una causa se inicia demanda y va a primera instancia. El juez de primera instancia hace lugar a la demanda o la rechaza. ¿No? El que inicia, tengan claro siempre eso. Si ustedes van a procurar expedientes, lo van a tener que tener en cuenta. Si la actora, se dice la actora a todo porque es la parte actora. La actora, la parte actora, inicia, está feminizado, qué bárbaro, qué raro, ¿no? La parte actora y la parte demandada inicia una acción con un objetivo, con una pretensión, se dice jurídicamente, que era esta, ¿no? La prohibición de la fabricación, comercialización y distribución de la pastilla inmediata. El juez de primera instancia hace o no lugar a esa demanda. Depende de si hace lugar o rechaza la demanda, uno de los dos va a ir a la Cámara a apelar, disconforme con la... Salvo que se lo venzan los plazos, porque abogados boludos, ay chicos, no es... Al abogado se le pueden pasar los 5 días de apelaciones, ojo. ¿No? ¿Nunca les pasó? Bueno, ya les va a pasar. Tenía 5 días para apelar y se le pasó. Lo va a apelar. ¿Y la Cámara qué hace? ¿Qué va a decir el resuelvo de una Cámara o una segunda instancia? ¿Confirma o rechaza la apelación? ¿Se entiende? Entonces vayan entendiendo la demanda de primera instancia, la demanda que se inicia en primera instancia, el juez de primera instancia hace lugar o rechaza la demanda. La Cámara confirma o rechaza la apelación. Y la última instancia va a fallar lo que falló en este caso y en todos los casos que vamos a ver. Va a decir, ponderando esto, ponderando lo otro. ¿Qué ponderó la Corte para decir que quedaba prohibida la fabricación de las pastillas inmediatas? ¿Y alguien sabe qué ocurrió en los hechos? ¿Qué pasó? ¿Las mujeres no pudimos tomar más pastillas anticonceptivas de efecto inmediato? ¿O qué pasó? ¿O nos tenemos que tomar esas 30, las 28 tabletas esas día y a la misma hora? Que es una cagada eso, porque es una cagada, la verdad que... ¿Ustedes piensan que el laboratorio que la fabricaba la dejó fabricar? ¿Alguien sabe qué laboratorio era? Gador no era, profesora. Gador, muy bien, Gador. Les habrán cambiado el nombre. Fabricar? Les habrán cambiado el nombre o alguna cosita de la fórmula. La fórmula le cambiaron. Ustedes saben que cuando un fallo llega a la Corte, el Procurador General de la Nación dictamina. ¿Ustedes saben lo que es un dictamen del Procurador General de la Nación? La doctora Gil Cabó fue Procuradora General de la Nación. El dictamen dada la estructura del Poder Judicial, es obligatorio, ¿no? El Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales.
Pero porque suena mal, pues les digo así, ustedes van a decir, es el jefe de los que acusan, ¿no? Los que acusan. No. Primero que el Procurador General de la Nación, sobre todo ahora lo digo por Lago Escondido, ¿no? Porque ahora hay otro procurador y hubo este temita de fallo escondido, de Lago Escondido. Fallo escondido, que fue un lapsus. El Procurador General de la Nación, digamos, determina una política pública hacia los fiscales, ¿no? Los fiscales generales y los fiscales de todas las instancias, pero no interviene en los juicios en particular, no puede meterse en un juicio que le toca a un fiscal y dictaminar o establecer una determinada dirección del fallo. Bueno, eso entre comillas, eso es en lo formal, como el federalismo. Pero el Procurador General de la Nación lo que hace es control de legalidad. Entonces, es mucho más que ser el jefe de los fiscales y no del sistema acusador, no es tan así. Obviamente, el Ministerio Público de la Defensa está compuesto, en vez del Procurador General de la Nación, por el Defensor General de la Nación, que en este caso es una mujer, María Estela, y es la jefa de los defensores. Bueno, también establece políticas públicas a los defensores. Pero el Procurador General de la Nación es mucho más que eso, que el jefe de los fiscales. Es el que hace el control de la legalidad. No es que el Defensor General de la Nación, no, también, los dos. Control de legalidad, ¿qué significa? Y esto que les conté, la doctora Gil Carbó, cuando era Procuradora General de la Nación, intervino en la IGJ de la ciudad, porque se iban a quedar con todas las empresas y se iban a llevar la guita al exterior y se la iban a fumar. No, perdón, ya lo hicieron. No lo pudo evitar. Bueno, control de legalidad. Por no eso la echaron. ¿Cómo? Por eso la echaron. Exactamente. Y la amenazaron a ella y a sus hijos. Sí. Un combo. Y sí, ¿a quién le gusta hacer? ¿Qué tiene que venir a meterse acá en los negocios de la ciudad? Qué intrometido, ¿no? Bueno. El Procurador General hace eso, ¿no? Es el que hace el control de legalidad. Y si bien emite dictámenes que no son vinculantes, ¿qué significa que no son vinculantes? No son obligatorios, los que deciden son los jueces. Obviamente marca una línea. Marca una línea sobre la legalidad. Entonces, es muy difícil que después un fallo, donde está el dictamen del Procurador General de la Nación, vaya por otra línea en la fundamentación, me refiero, ¿no? Que contradiga lo que dice el Procurador. ¿Se entiende? No debería. Yo sinceramente no estoy leyendo lo que escribe Casal porque creo que no es ni abogado, no sé qué es ese señor, no sé qué posgrado tiene, y nunca leí un solo dictamen, como me leí todos los dictámenes que hizo la doctora Gil Carbó, porque da cátedra del tema, y como también en su momento fue Víctor Abramovich, que fue Procurador General de la Nación, también daba cátedra con su dictamen, ¿no? De este señor no leí nunca nada, ni voy a leer. Pero es así, no es vinculante, se emite antes de que salga, digamos, el voto de los integrantes del tribunal, de la Corte, en este caso, y no es vinculante, pero marca una línea sobre la fundamentación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y generalmente el dictamen del procurador les va a ayudar mucho a entender el fallo, ¿no? No sé qué entendieron ustedes, en qué se basó la Corte para prohibir y darle, digamos, confirmar la sentencia que le había prohibido a este laboratorio fabricar la píldora. ¿Qué fue lo que ponderó la Corte? ¿Qué fundamentos dio? Y lo que pondera... ¿Hola? Sí. Lo que la sentencia dice es el artículo 70 del Código Civil, anterior, ¿no? Estamos en el 2002, en concordancia con el artículo 63, que dice que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas, y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Entonces,
parecería que pondera, bueno, el concepto de Derecho a la la vida. concepción. Claro, ahí, y bueno, lo que es interesante es, a pesar del año 2002, es lo controvertido en la sentencia. Eran 9 jueces y 4 votaron en disidencia, ¿no? O sea que bueno, independientemente de qué corte era y demás, son 9 jueces, 5 votaron en prohibirlo y 4 en no prohibirlo. Así que, bueno, es muy interesante. Y las disidencias de los 4, lamentablemente, en este caso, es como le decía al principio, no tienen un fundamento sustancial, sino más procesal, porque dicen que no era procedente la sentencia porque no se trataba de la anterior no era una sentencia definitiva o equiparable a tal. Sí. Más adelante, cuando vean recurso extraordinario federal, el REF, van a ver que el artículo 14 de la ley 28 establece los requisitos para que un caso llegue a la Corte. Uno de esos requisitos es que se trate de una sentencia definitiva del último tribunal de la causa o equiparable a ella, que es equiparable a una sentencia definitiva aunque no lo sea, y que cause un gravamen tan irreparable que no pueda ser solucionado con una posterior. Entonces, el argumento de la disidencia lamentablemente no se mete en el fondo, como en otros casos, vamos a ver, en Alavi, este fallo que yo les conté, de temas de incidencia, de derecho de incidencia colectiva, la disidencia del viejo fight, aunque mal me pese, introduce una disidencia sustancial que va a marcar este cambio de paradigma respecto a los derechos de incidencia colectiva. Entonces, hay disidencias y disidencias. Las disidencias de la pobre doctora Alicia Ruiz, que tiene mi apellido pero no soy pariente lamentablemente, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, dan cátedra, debería ser la mayoría, porque les da cátedra al resto de los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Pero bueno, está en sola disidencia, siempre es la única disidente, y entra a analizar el fondo y explica las razones siempre por las que termina fallando mal el Tribunal Superior de Justicia. Vamos a ver un fallo. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo no entiendo, ¿qué sería el derecho a la vida contra qué otro derecho? O sea, el Ministerio de Salud, ¿cuál era el derecho que defendía? El derecho, pienso yo, el derecho a comercializar. No, Bueno, ¿No? también un poco. El derecho de la mujer de elegir su cuerpo, procreación. digamos. Totalmente. Exacto. Derecho de la mujer, por eso les dije, obviamente este fallo al lado después de la ley de aborto no tiene sentido, porque si el aborto es legal en Argentina, no vamos a discutir que una pastilla pueda llegar, porque ahora las pastillas abortivas se distribuyen legalmente. Pero lo que se ponderó en ese momento era el supuesto derecho a la vida, el derecho a nacer y el comienzo de la vida humana, y si es la fecundación, o si es el implante del embrión en el endometrio y con el útero, y bueno, y toda esta cuestión medicinal, o el derecho de la mujer a decidir cuándo queda embarazada y cuándo no. Pero los argumentos del Ministerio de Salud en un fallo, ¿se pueden ver? O sea, de la otra parte, ¿se pueden ver? Por supuesto. Claro que se pueden dar. ¿Qué piensan que pasó está bien, a lo mejor después de la ley de aborto no tienen relevancia tampoco, pero hay casos particulares, sobre todo en las provincias del norte, sobre abortos. Y obviamente, muchas veces, en ciertos casos, interviene el Ministerio de Salud, por supuesto que sí. Más allá de que no haya... el problema era, en este caso, que la comercialización, la fabricación y la distribución de la pastilla estaba autorizada por el Ministerio de Salud, obviamente. Pero yo lo que les quise decir es que más allá en el caso particular, ¿qué derechos se ponderan? Les dije yo, o cuáles están en juego. Y el derecho que estaba en juego acá era el derecho de la mujer a decidir si queda embarazada o no, más allá de la comercialización de la pastilla. ¿No? ¿Se entiende? Porque ¿qué derecho hay en juego acá? Eso es lo que quiero que ustedes extraigan de cada fallo. ¿Qué derechos hay en juego o en pugna?
Sí, la salud reproductiva, no sé si lo llamaría así, salud reproductiva no, porque la elección de la mujer de planificar sus embarazos, nada más, nada menos. Recuerden que la iglesia también, no sé ahora, sinceramente, pero en un momento estaba en contra de repartir preservativos. Sí. Bueno, eso es en contra del derecho de la mujer de planificar su embarazo, sus embarazos. Es una locura. Pero, profe, Parece, pero- en el 2002, cuando el ministerio entra en esta causa, ¿tiene ese argumento? Porque es mucho antes a que... No, el ministerio eso no, quiero no saber. lo plantea así, pero lean en una parte, lo que pasa es que en el fallo de la Corte no está, pero No sí está, por eso. en las instancias anteriores está el argumento del equipo técnico del Ministerio de Salud, donde se empieza a hablar de estos temas de esa manera. ¿Se acuerdan en la otra clase que uno de los alumnos, que no recuerdo cuál era, me preguntó sobre que yo les dije los derechos son lucha, el derecho es lucha, porque empezamos a hablar de los derechos de la mujer y fue toda una lucha que llevamos a cabo las mujeres y después las cuestiones de género también, que la mayoría no están constitucionalizadas. Porque el derecho a la vida sí es un derecho constitucionalizado y está en la convención, pero los derechos de las mujeres no están constitucionalizados todos, digo, porque son varios, ¿no? Ya que además de quedar embarazadas, hacemos otras cosas, ¿no? Sí, ¿no? Trabajamos, queremos acceso igual a los cargos públicos, ¿no? Estas cuestiones que igual salario, bueno, esos derechos, por más que exista la Convención de la Mujer, ¿no? En contra de la discriminación contra la mujer, no están constitucionalizados todos estos derechos. Si bien ahora ustedes piensen que hoy, por eso lo decimos, hoy con la ley de aborto, no podemos pensar ya en un fallo como este, con la distribución de una pastilla supuestamente abortiva, pero ¿los derechos de la mujer están constitucionalizados como los demás? No. No. No sé qué están esperando, pero modifiquen la Constitución y pónganle un sesgo femenino y de género a la Constitución. No sé, pues, no sé qué no les conviene, pero me parece que va a llevar mucho tiempo. Cuando les expliqué que el paso del Estado constitucional liberal por las dos revoluciones al Estado social de derecho se hizo por lucha, sobre todo por los primeros derechos sociales que fueron después de la Revolución Industrial, que eran los derechos del trabajador, así vinieron el resto de los derechos de género, los de la mujer, los de la paz, los de la información, todo es lucha. Pero ¿cuánto cuesta constitucionalizar y ponerlo ahí en la cúspide de la pirámide del sistema jurídico a todo esto? Muchísimo. Nos lleva la vida. Nos lleva la vida. Y capaz mi hija tampoco lo ve, no lo sé. Espero que sí. Pero se avanzó. Se avanzó. ¿Y por qué se avanzó? ¿Porque los hombres quieren o porque nos regalan los derechos? Porque luchamos, chicas, porque luchamos. El otro día mi nena en la clase me cuenta las cosas que escucha está en el CBC igual, ¿no? Pero me cuenta que uno de los alumnos le preguntó al profesor qué eran los derechos de las empleadas domésticas y alguien dijo beneficios. Y yo le dije, ¿vos no levantaste la mano y te paraste ahí? Porque son medios gorilas ahí, son objeción, no, me da vergüenza. ¿Cómo beneficios? Derechos son. Yo hice el CBC en la UBA, profesora. ¿Sí? ¿Y qué tal? No, huí despavorida. Bueno, mi nena está llorando y yo no sé qué decirle, no sé, le voy a decir que venga acá, no sé qué voy a decir. La verdad que no sé, está llorando, no le gusta nada, no le gustan los compañeros, no le gustan los profesores. Pero la mayoría de los abogados están formados en la UBA. O sea. Lamentablemente sí. Igual yo doy clases ahí, obviamente yo me voy a divertir porque si no me tengo que pegar un tiro, pero me voy a divertir porque discuto con el gorila que tengo ahí de titular, pero
un poco que vive glorias pasadas, porque la verdad que ahora la facultad de Derecho hablo, no sé el resto de las carreras, porque es algo muy distinto, pero la UBA de Derecho está tomada por la gente de Lustó, y cualquier gilastrún que milita con Lustó es titular de cátedra. Ya no tiene los titulares de cátedra que tenían. El otro día le dije, se los tengo que contar porque vine al caso, pero discutía con el titular de cátedra de teoría, uno de los titulares de cátedra de teoría del Estado, y me dice, claro, vos porque estás acostumbrada a madres, que ahí que le digo, ahí tenemos a Alejandro Guiscarbó, Cristina Camaño desde el día cero, a Raúl Zaffaroni, esa gente no necesita rendir concursos. Cambie usted, cualquier pelotudo que está con Lustó militando, o que dice que milita, es titular. Se lo dije, ¿no? ¿Qué va a hacer? Se lo dije. Sí, es así. Pero bueno, ¿van entendiendo lo de los fallos por dónde va? Yo cuando les voy a pedir el trabajo práctico, yo les voy a pedir un sumario de un fallo a elección de ustedes. Capaz que le dé 2 fallos o que elijan entre 2 o 3, porque si no cada uno va a ser, se les va a complicar, por darle parámetros. Les voy a pedir que hagan un sumario de un fallo en 10 renglones. Ustedes tienen que resumir un fallo como Alavi de 100 páginas en 10 renglones. Y van a ver que se puede. Se puede. Se puede. Sí, se puede. No, bueno. ¡No se inunda más! No inundado. No, no se preocupe, tienen todos presentes. Yo no voy a tomar presente, yo me niego a hacer esas cosas. Si viene Nico, que está jugando al fútbol, que tome presente, claro. Vaya. Sí, no pasa nada. Sí, podría ser ese sistema, podría. Sí. Sí, todavía no, yo les doy un solo trabajo práctico, los demás lo llenan de trabajo práctico, yo les hago hacer una introducción al derecho. Recién empieza el año y la idea es que tengan 2 parciales y un trabajo práctico para que aprendan. Yo no quiero que me estén todo el día escribiendo y demostrando que la materia es la más importante, la mía es la más importante. Creo que para toda la materia de ellos es la más importante. No, la mía es la más importante. No. Yo creo que sí, les voy a dar, se los subo al campus, no se preocupen, les voy a subir a Artavia Murillo para que veamos esta contraposición de la postura de la concepción de la vida y cómo ha cambiado la interpretación, y para que vayan entendiendo que el derecho, además de lucha, una vez que está la ley, por sobre todas las cosas, la ley es interpretación, no es matemática, no es una ciencia. Sí. ¿Qué quieren que les diga? Sí, por eso les digo que el derecho no es mucho más que la ley. La ley no es nada. Yo empecé estudiando abogacía pensando que el derecho era la ley. Y no es así. El derecho es mucho más que la ley. Eso, quédense con eso, pero practíquenlo, digamos. No se queden solo con lo que digo yo. No, la semana que viene, el martes que viene, el fallo. Es por Zoom, cierto, sí, ya sé. Dale. Sí, ahí van a ver con Juan, se van a aburrir con Juan, con Nino. Les va a seguir dando Profesora, ¿puedo usar el libro de Genovesi para analizar Artavia Murillo? Por supuesto, qué avanzada. ¿Quién preguntó eso? Yo, Flavia, que hice el CBC en la UBA. Me quedaron los libros.
Sí, sí, por supuesto. Use lo que a usted le parezca. Dale, gracias. Si quieren hacer ese ejercicio de hacerse como el resumen, ¿no? Para que vayan practicando en los fallos que vamos viendo en los talleres, hagan un resumen muy corto, porque les va a ayudar a hacer esa, ¿no? Esa comprensión y compresión del fallo, ¿no? En 10 renglones para entenderlo, ¿no? Lo inició tal parte con este objetivo, con esta pretensión, pasó por diversas instancias y la Corte dijo tal cosa en base a tal otra. Eso es lo que tiene que decir un sumario, ¿no? Eso después, al debate lo abrimos, obviamente, pero para que entiendan lo que dice un fallo, tiene que decir eso. Y un sumario describe lo que dice el juez, no es una opinión personal. La opinión las damos acá en el análisis de los derechos y de las cuestiones en juego, pero el sumario tiene que describir lo que dijo el juez, porque les ayuda a la comprensión, no porque esté bien lo que dice el juez. Yo puedo disentir con lo que dice, generalmente disiento, con lo que dice la Corte, generalmente disiento, o la mayoría de los jueces, pero es lo que tenemos, lamentablemente es así. Bueno, espero que se hayan divertido, y nos vemos el martes que viene vía Zoom. Yo el viernes no vengo, viene Juan, y creo que ya va a arrancar con naturalismo y positivismo. Juan es medio raro, le gustan hacer esas cosas. No, igual el programa lo hice yo, pero a él le vino como anillo al dedo porque él daba teoría general del derecho, que es un espanto esa materia también, que todos estos filósofos que no sirven para nada. Kelsen. Mi nena me dijo, tengo Kelsen. Uy, le dije, bueno, y te van a hablar de Kelsen, en la UBA te hablan de Kelsen como si fuera Dios. Ya van a ver que Kelsen era un flor de pelotudo, pero Kelsen nos trajo esta idea del sistema jurídico como una pirámide, ya lo vamos a ver, yo se los voy a volver a explicar, no sé si le toca a Juan esa parte, pero trajo eso, y obviamente Kelsen era súper ius positivista. ¿Qué es el ius positivismo? Esto de que si el derecho es la ley o no es la ley. Eso es el ius positivismo. El ius positivismo es, ius es derecho, positivismo es lo positivizado. Lo positivizado es lo sancionado mediante ley. Si no es ley, no es derecho. No. Error. Escrita no, que no es sí, bueno, las leyes están escritas, pero sí, que no es ley. No es ley formal en el sentido de sancionada de acuerdo a los procedimientos de la Constitución, a los procedimientos formales de una ley. Si no es ley, no hay derecho. No. No. No, vamos a discutir eso. Eso es el ius naturalismo y el ius positivismo. Por suerte vinieron los derechos humanos después, pero bueno. Acá no llegaron todavía, obviamente, chicos. Esto es del Cono Sur. No llegaron. A Latinoamérica no llegaron. Los derechos humanos no llegaron. Seamos honestos, no llegaron. Son para Europa, para la OTAN. ¿No vieron ¿no vieron el artículo que escribió en página 12 sobre la OTAN? Que dijo que la OTAN eran todos nazis. Se lo dijo. No, pero en serio eran todos nazis. Y habla del Kremlin, y habla de Rusia ahora, y bueno, hace todo un análisis parabólico de la historia de la OTAN, que es tremendo. Está muy bueno, se los recomiendo. Bueno. ¿En 10 renglones? Sí, se los voy explicando. Por eso le digo, si ustedes quieren hacerlo, ahora cada vez que vemos un fallo, hacer este resumen, estaría bueno. Ustedes en un renglón tienen que describir cómo se inicia la causa, ¿no? La parte actora, como les dije, inicia demanda contra fulano por tal motivo, con tal pretensión, se dice, ¿no? En este caso era prohibir la fabricación de esta pastilla. El juez de primera instancia hace lugar, no hace lugar, no digan por qué, no se explayen en los fundamentos de las instancias inferiores, o sea, las primeras. Apelado va a cámara, confirma, rechaza, y llegado a la corte, se resuelve tal cosa con tal fundamento. Eso es un resumen. ¿Se entiende? En donde más se tienen que explayar en 8 o en 10 renglones, porque el sumario puede tener entre 10 y 15 renglones no más. Los 8 o 10 renglones que le van a dedicar tiene que ser la fundamentación de la última instancia, que generalmente va a ser de la corte, ¿no? Ahí expláyense qué es lo que decidió la última instancia y en base a qué ponderó, qué se cuestionó,
¿Qué dijo? Bueno, acá se ponderó el comienzo de la vida humana, que empieza con la fecundación del óvulo. La de Murillo es para la semana que viene. No, si Juan no tiene idea de lo que son los fallos. No, Juan se dedica a la filosofía. Bueno, chicos de la pantalla, nos vemos. Bueno, ustedes se ven con Juan el viernes, así que conmigo se ven la semana que viene el martes, así que buen buena semana. Un placer sus clases, profe. Gracias, Flavia, gracias. Un Muchas placer. gracias, profe. Gracias. Muchas gracias.